Bueno, el día de hoy les estaremos presentando la tercera parte, México, defensa del maíz. Y el día de hoy nos encontramos con el biólogo Miguel Escalona. Buenos días, gracias por aceptar la entrevista en este tema que está, pues obviamente muy fresco a nivel nacional, el maíz transgénico. Sí, es un tema que está en la agenda pública, que escuchamos en la televisión y que seguramente hay muchas dudas sobre ventajas, desventajas, cuáles son los riesgos verdaderos, qué implica esto, y pues agradecer la posibilidad de compartir con el público estas reflexiones en torno al maíz transgénico y en contraste los maíces nativos. ¿Qué es el maíz transgénico y cómo se diferencia del maíz convencional o nativo? Trans quiere decir, y hoy la biotecnología es, la ingeniería genética es algo que ha logrado, yo tengo la información que nos permite expresarnos como personas, como plantas, como todos, está en los genes. Por ejemplo, mi piel, el color de mi piel, es porque yo tengo información, mi arreglo de mi información genética codifica, le llamamos, es como una computadora, codifica y hace que mis pigmentos, mi melanina, sea de este color que yo tengo. En contraste, tú tienes otra información, aunque tenemos la misma información genética, en contraste tú tienes otras características que te hacen distinto a mí, porque codifica distintos genes. En el caso del maíz, el cultivo transgénico más importante es el maíz tolerante al glifosato. Es un herbicida. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando le inserto esta tolerancia? Que puedo echar el herbicida, se mueren todas las hierbas, menos el maíz. Hay otros maíces que se utilizan también, que le llaman, por ejemplo, tomaron los genes de una bacteria, Bacillus thuringiensis, que esta bacteria es capaz de matar a los gusanos, por ejemplo al gusano cogollero. Tomaron los genes que liberan las toxinas y estos genes se los transfirieron al maíz, entonces le llamamos maíz BT, porque ese maíz ya es capaz de producir esta toxina y entonces cuando llega el gusano a atacarlo, le daña. Este es un tema muy importante porque pareciera que es la solución a muchos problemas, pero las consecuencias, y ese es gran tema de debate, es que no se sabe, cada vez hay más evidencias científicas sobre qué impacto pueden tener estos transgenes en los seres humanos. Bueno, ¿qué medidas se deben de tomar para evitar la contaminación genética del maíz transgénico con las variedades nativas? México tiene algo que es bien importante resaltar, es que, por ejemplo, si pienso en Estados Unidos, las personas de los Estados Unidos no consumen el maíz de manera como nosotros lo hacemos. Por ejemplo, aunque hay muchos latinos, por fortuna, cada vez más, pues nosotros consumimos todos los días maíz y de muchas formas consumimos el maíz, tanto en la tortilla, que es muy importante, como en lo que acompaña nuestra comida. Entonces, si nuestros maíces nativos se contaminaran con estos transgenes, porque además es muy fácil que esto ocurra, entonces estaríamos poniendo en riesgo la gran diversidad genética que tenemos en el caso de nuestros maíces nativos. México, y a partir de este proceso de domesticación que está vinculado con el consumo, podemos decir que tiene maíces nativos desde el nivel del mar hasta arriba de los 3.000 metros, lo que hace que esta plasticidad genética que tienen los maíces nativos permita que tengamos una gran variedad. Bueno, ¿y cómo afecta la producción del maíz transgénico en los productores en México, en los agricultores? Hay que diferenciar entre el maíz blanco y el maíz amarillo. El maíz blanco es el que nosotros consumimos cotidianamente, el maíz de las tortillas. Y el maíz amarillo es el que se consume tanto como bien decían, como alimento para animales, como para la industria alimentaria. Entonces, por fortuna, y esto es bien importante, México es autosuficiente en el caso de maíz blanco. Y mucho de este maíz blanco sigue siendo de variedades nativas. Entonces,
No afecta en términos económicos que importemos maíz amarillo, como es el dato que se daba anteriormente, porque nosotros dependemos esencialmente para nuestra dieta del maíz blanco. Lo que sí es importante es fomentar el cultivo del maíz amarillo para abastecer esta industria, porque ahí sí tenemos una fuerte demanda. En términos económicos, entonces, no hay una afectación, pero en términos de patrimonio, vuelvo a insistir, si se favorecieran cultivos transgénicos, pondríamos en riesgo esta reserva genética que ha desarrollado nuestro país, y ahí sí estaríamos perdiendo una riqueza importante que es esta diversidad genética. Y aún de mayor antigüedad, en las obras de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se logró el sorprendente hallazgo de una mazorca primitiva semejante al teocintle, siendo la primera en su tipo que se localiza gracias a los estudios arqueológicos y paleobotánicos.